Señor, queremos agradecerte por todas las cosas maravillosas que nos permitiste vivir ayer, Señor. Gracias por tu infinita presencia. Pero hoy, Señor, queremos consagrar esta mañana delante de ti y consagrar la semana. Señor, gracias por esta semana. Aquí estamos delante de ti. Nosotros no sabemos qué cosas vamos a enfrentar, qué situaciones nos esperan. No sabemos, Señor amado, con qué personas vamos a hablar. Por eso venimos delante de ti, porque tú conoces absolutamente todo de nosotros. Y venimos a ti para presentar nuestra vida. Como dice tu palabra, que presentemos los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti todos los días, Señor. Aquí estamos, Señor. Siempre con esa confianza y seguridad que tú nos estás escuchando. Con esa confianza y esa seguridad que tú estás de nuestro lado, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Dígale, Espíritu Santo, gracias que puedo venir a ti en esta hora. Y dígale, Señor, consagro totalmente mi vida a ti una vez más. Sé que he sido llamado por ti. Sé que he sido separado por ti, Señor. Hoy quiero consagrar una vez más mi vida a ti, Señor. Y ubicarme en el lugar que tú quieres que yo me ubique. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza. Bueno, buenos días, mil bendiciones para ustedes en esta mañana. Estén orando, el internet ha estado molestando un poquito, pero vamos a salir avante con la ayuda de nuestro Señor. Hoy una vez más vamos a ir a nuestro libro de Efesios y ahora vamos a ir al capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer unos versículos y los vamos a tener en cuenta porque vamos a descubrir muchas cosas en estos versículos durante este tiempo en que nosotros vamos a estar estudiando la palabra. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos, y mire esto, puede ponernos como ejemplo
de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, habiendo descrito nuestras posesiones espirituales. En el primer capítulo, nosotros vimos cuáles eran nuestras posesiones espirituales. Nosotros vimos que éramos ricos y dijimos que teníamos muchas cosas que el Señor había ganado para ti y para mí. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a anunciar una verdad adicional. Ya no nos va a mostrar solo las posesiones que tenemos en Cristo Jesús, sino nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Estábamos hablando en el capítulo 1 de las posesiones, pero ahora vamos a hablar de la posición. Una cosa son las posesiones y ahora nuestra posición en Cristo Jesús. Pero primero él explica todo lo que él ha hecho por nosotros los pecadores a nivel general. Yo lo que quiero es recordarle todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros los pecadores. Que sea algo para agradecer al Señor, que sea algo para mantener meditando todo lo que hizo el Señor por los gentiles en particular. Todo el pecador que confía en Cristo Jesús dice que ha sido resucitado con Cristo y el Señor lo sentó con él en su trono. Alabado el nombre de Dios. Entonces, tienes muchas posesiones, pero tu posición hoy, espiritualmente hablando, es que tú estás sentado juntamente con Cristo. Esa es su posición. Alabado el nombre de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, Efesios 2, verso 6. Pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con él. Imagínenselo, piense por un instante. Es que a veces no nos detenemos a pensar. Nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos con Cristo. ¡Qué tremendo! ¿A usted no le ha pasado que algún día lo sientan en un lugar así como muy especial y usted dice, ay, yo me siento raro en esta primera fila, aquí me sentaron al lado de personas importantes, yo no siento como que soy digno de sentarme allí, ¿sí? ¿Cómo me van a sentar ahí? Yo mejor me siento atrás, porque qué tal esta silla no sea para mí, mejor que me pasen para adelante. Pero yo te voy a decir algo. Tú estás sentado allí juntamente con Cristo. Y dice en los lugares celestiales porque estás unido con Cristo. Porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Pero mire, eso es una verdad en el mundo espiritual. Tienes muchas posesiones espirituales, sí, pero también tienes un lugar donde sentarte y debes creer
El Señor hizo una obra maravillosa en todos nosotros. La primera cosa que hizo fue la obra del pecado, pues el pecado estaba en contra de nosotros. Antes, dice la Escritura, vamos a analizarlo. Vuelva al versículo 1 de Efesios 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia. Y sus muchos pecados, vivían en pecado ustedes igual que el resto de la gente, desobedeciendo o más bien obedeciendo al diablo, el líder de los pecados del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Y dice Pablo, todos vivíamos así en el pasado. Me gustaría que usted lo dijera ahí. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En estos versículos, Pablo nos da una fotografía de cuerpo entero de la terrible condición espiritual de una persona que no ha creído en el Señor. Fíjese las características. Así estábamos. Dice, estábamos muertos. Dice, antes ustedes estaban muertos. Por supuesto, esto significa muerte espiritual. Esto quiere decir que antes éramos incapaces de comprender y de apreciar las cosas espirituales, porque no teníamos vida espiritual y no podíamos hacer nada por nosotros mismos para agradar a Dios. Tal como una persona muerta físicamente, que no responde a ningún estímulo físico. Así, una persona muerta espiritual no puede, realmente es incapaz de responder a las cosas espirituales. Estoy maravillado cada vez que veo esos nuevos creyentes. Cada vez que veo una persona que recibió al Señor en su corazón, que nació para Dios. Me decía ayer una de esas personitas, llevamos 40 minutos ya haciendo un tallercito allá en la iglesia. Ay, pastor, tan rápido se pasó esto. No, pero yo quiero más. ¿Por qué tan corto tiempo? Seguro que si cuando estaba muerta, espiritualmente hablando, la hubiera sentado 5 minutos, hubiera dicho, uy, ¿qué es esto tan largo? Qué pereza, qué sueño tengo. No, qué calor, qué cansancio. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerta. Pero ahora está viva espiritualmente. Entonces, todo es nuevo. ¿Por qué todo es nuevo? Porque se abrieron sus ojos espirituales, se abrieron sus sentidos espirituales. Es que el hombre interior de una persona no salva, no tiene facultades espirituales, no funciona, no puede hacer nada, no ve, no oye, no siente. Por eso es que a veces ustedes se sienten angustiados cuando tienen un familiar que no ha nacido de nuevo. Usted dice, pero yo le mando el texto, pero yo oro por él, yo le invito a la iglesia, yo hago, y no responde. Pues eso está muerto. Entonces necesitamos hablar con el Espíritu Santo de esa persona y decirle, por favor, dale vida, Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 13, Jesús
explicó un poco de esto. Mateo 13:13. Y él dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero yo estoy tan maravillado que ustedes sí ven, ustedes sí oyen y ustedes sí entienden, porque ustedes están cuidando su conexión espiritual con el Señor. El Espíritu de Dios trajo vida a tu espíritu y por eso se conectan al Señor. ¿Sabe? La causa de la muerte de todos los seres humanos espiritualmente hablando es que dice la Biblia que son los delitos y pecados. El pecado nos separa. Por eso usted y yo, el pecado sigue ahí alrededor de nosotros, pero ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el poder de Dios está en nosotros. Pero si alguno por alguna razón ha pecado, corra, vaya donde su abogado, confiese rápidamente, no permita que su comunión con el Señor se vea opacada. Muerte significa básicamente separación espiritual de Dios. Usted debe mantener su relacionamiento con el Señor, su buena comunicación, su buena relación con el Señor. Por eso, el pecado ya no tiene poder. Y si cometes algún error, rápido corres y restauras tu relacionamiento. Mire lo que dice Isaías 59, el versículo 2. Isaías 59, verso 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amigo, hermano que está aquí, nosotros ya no practicamos el pecado porque somos unas nuevas criaturas. Si todavía estás batallando con algún pecado, el enemigo se va a valer de eso para tratar de separarte de Dios y que tú no tengas comunión con Él. Pero Cristo murió por ese pecado. Y rápido, tienes que confesarlo. Tienes que pedir perdón y volverte al Señor. ¿Saben? El incrédulo no está muerto. ¿Y sabe por qué? El incrédulo, perdón, no está enfermo, está muerto. ¿Y sabe por qué? Porque no necesita ser revivido. Lo que necesita es la resurrección del Señor. Por eso Jesús dijo, yo lo resucité juntamente conmigo. La única diferencia entre un pecador y otro, ¿sabe cuál es? El grado de descomposición. Porque los dos pecadores están muertos. Todos los pecadores están muertos. Los que no han venido al Señor. Pero es que ese peca más y ese peca menos. La única diferencia es el grado de descomposición. Pero ¿sabe qué te digo, alguien? Tú tal vez estabas como Lázaro, ya oliendo maluco, descompuesto espiritualmente hablando. Porque una de las particularidades del pecado es que un pecado lleva a otro pecado, y ese lleva a otro, y ese lleva a otro, y cuando menos se imagina, la persona está pero hundida, y ya no tiene ni siquiera como ese temor, no tiene nada. Pero así estábamos nosotros, y el Señor nos dio vida.
Y por eso aprecie. Cada vez que el Espíritu Santo lo corrija, aprecie. Cada vez que el Espíritu Santo le diga, venga, venga, ¿qué está hablando? Ay, mi Espíritu Santo, gracias. Cada vez que usted vaya a hacer un negocio o algo, el Espíritu Santo le diga, quieto, ¿qué es lo que estás dejando en tu mente? ¿Por qué estás así molesto? Aprecie. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que tú estás vivo espiritualmente. Porque reaccionas a los estímulos del Espíritu Santo. Porque reaccionas al llamado del Señor. ¿Sabe? Otra de las cosas es que no solamente estamos muertos. Una persona que no tiene al Señor, que no es salva, dice la Biblia, que es desobediente. Desobediente. Ese fue el principio de la muerte del hombre, la desobediencia. Adán desobedeció a la voluntad de Dios. Y recuerde que hay 3 fuerzas que animan al hombre a desobedecer: el mundo, el diablo y la carne. 3 fuerzas que empujan al hombre a desobedecer: el mundo, el diablo y la carne. El mundo, recuerde que va a presionar para que tú te amoldes, te conformes a este siglo, que seas igual al sistema, que no te diferencies en nada, sino que te acomodes allí. El diablo es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y la carne, cuando se refiere a la carne, el apóstol Pablo nos habla no del cuerpo, no de este cuerpo, se refiere a la naturaleza caída con la que nacimos, que quiere controlar el cuerpo, que quiere controlar la mente y que nos invita a desobedecer. Por eso usted adquirió una nueva naturaleza. Por eso el Señor te hizo a ti nacer de nuevo. El Señor ha hecho una obra maravillosa. Yo quiero invitarlo hoy a que usted le diga al Señor: Señor, hazme cada día más sensible espiritualmente. Señor, que mis sentidos espirituales estén mucho más sensibles al estímulo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también te puede llamar y decir: quiero que ores por fulano. Quiero que llames a esta persona. Quiero que lo animes. Quiero que leas mi palabra. Quiero que perdones a fulano. Quiero que cambies tu reacción frente a determinadas situaciones. ¿Sabe? Esos hombres que no tienen al Señor, que así éramos antes, también la Biblia dice que tenían una mente depravada. ¿Y qué quiere decir una mente depravada? Una mente que solamente piensa en las acciones pecaminosas, que se hacen el bien entre ellos, pero no pueden hacer nada espiritualmente que le agrade al Señor. Y la Biblia dice que ellos tenían una sentencia como la teníamos nosotros. El que cree en el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Escuche, la sentencia fue dictada, pero Dios es tan grande en misericordia que no la ha ejecutado, esperando a que todos se arrepientan, vengan a Él, reciban una nueva naturaleza, reciban una nueva creación. Eso es lo que han hecho por nosotros. Dice 2 de Pedro capítulo 3, el verso 8 al verso 10. Dice:
No quiero que nadie sea destruido. Quiero que todos se arrepientan, porque el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará sometido a juicio. Yo creo que el Señor es digno de gratitud, de alabanza, porque así era nuestra condición. Y el Señor nos amó, nos levantó y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero, mi amigo, tenemos una tarea. Hay gente a tu alrededor que está muerta. Si vas por la calle, vas andando alrededor de un poco de muertos. Si vas al hospital, hay un poco de muertos. Si vas a la escuela, hay un poco de muertos. Donde vayas, hay un poco de muertos. Pero el Señor te ha dado el poder para hablarles de este Cristo vivo. No nos cansemos de invitar a las personas al Señor y de orar por ellas para que el Señor les dé vida como nos dio vida a nosotros. Dígale al Señor gracias. Piense y medite esta mañana y durante este día. Gracias. Gracias por habernos dado vida. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos sensibilidad espiritual? Tú fuiste el que nos levantó esta mañana y nos invitó a conectarnos. Tú nos invitas a orar, nos invitas a buscar tu rostro, Señor. Gracias. Gracias por darme esta sensibilidad. Por favor, Señor, avívame. Aviva el fuego, Señor, en mi vida y en mis amigos, en mis hermanos. Levántalos este día y permíteles, Señor, verse sentados en ese lugar juntamente contigo. Y allí se sentó y puso debajo de sus pies a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas. Él no tiene poder sobre tu vida, ni sobre tu casa, ni sobre tu familia. Convéncete, no solo tienes muchas bendiciones en el mundo espiritual, sino que ahora estás sentado juntamente con el Señor en los lugares celestiales. El enemigo ya no podrá seguir hablando mal de ti, ni por debajeándote, ni haciéndote sentir que no eres nada. Porque como dice la canción, el enemigo sabe que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Señor. El enemigo sabe que estás sentado en los lugares celestiales. Y si engañó con mentiras a Adán, con la ayuda del Espíritu Santo, no nos dejaremos engañar para la gloria del Señor. Yo bendigo esta semana en su vida. Lo bendigo como una persona sensible espiritual. Lo bendigo porque está sentado en los lugares celestiales. Y tú serás un instrumento en manos de Dios esta semana para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga